Hola mis niños de 6-7. El día de hoy venimos a hacer un repaso de nuestras dos guías. ¿Listo? Entonces, pues les voy a pedir el favor de que estén súper atentos. Si algunos de ustedes ya tienen la guía pues impresa, pues súper bien. Si de pronto la tienen en el celular, pues entonces prestar bastante atención ¿para qué? Para que cuando puedan pues iniciar su trabajo o tengan que corregirlo, pues ya tengan una idea de qué vamos a hacer. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Obviamente vamos a empezar worksheet number 1. Vamos a empezar con el taller número 1. ¿Listo? Este taller número 1 es el siguiente. Entonces recuerden que para esa clase tuvimos para ese taller tuvimos una clase en la cual hablamos de los possessives o posesivos. ¿Listo? Esos posesivos dijimos que eran palabras que nos ayudaban a decir de a quién le pertenecían los objetos o qué relación tenían con las personas. Es decir, si era mi papá, mi mamá, o si era mi casa, mi perro, o si era la casa de ella o de él. ¿Sí? Entonces, pendientes acá. Habíamos dicho que cuando yo quería hablar de mis cosas, ¿cierto? Yo, ¿cierto? I significa yo. Por lo tanto, voy a utilizar, cuando vaya a hablar de mis cosas, utilizo my. Por ejemplo, my dog. Mi perro. ¿Listo? Vamos a ir cambiando colorcitos para irnos entendiendo mejor. Listo. You. ¿Listo? A you hay que prestarle mucha atención porque recuerden que you significa tú o también significa ustedes, ¿cierto? Puede tener esos dos significados. En todo caso, si yo quiero decir que es tu lápiz o es su casa de ustedes, voy a utilizar your. ¿Listo? Your family. Tu familia. O su familia. ¿Listo? Again, let's see. Vamos a cambiar de colorcito a yellow. ¿Listo? Entonces, she. Recuerden que she significa ella. ¿Listo? Entonces, cada vez que yo voy a hablar de las cosas de ella, utilizo her. ¿Listo? Her book. Su libro. Vamos a cambiar de color. Utilizamos el rojito. Again, the red one. He. Él. ¿Cierto? Entonces, cuando voy a hablar de las cosas de él, es decir, de un hombre, de un niño, utilizo his. His car. Su carro. Listo. Let's see. It. It recordamos que son para las cosas. Esa no me sale. Cosas. O para animales. Ese. ¿Listo? Entonces, cuando utilizo it o voy a hablar de las cosas que le pertenecen, ya sea a una cosa o a un animal, utilizo its. Entonces, de pronto estamos hablando de la casa del perro, entonces su casa. Its house. ¿Listo? Continuamos. Vamos a ver. No puedo escoger otro color. Bueno. Green. We. Nosotros.
voy a hablar de nuestras cosas, ¿cierto? De nosotros, utilizo our. ¿Listo? Our class, nuestra clase. Ahora, para terminar, sí voy a hablar de the purple one, they, ellos. ¿Listo? Cuando voy a hablar de las cosas de ellos, utilizo their. Their, eso es una R. Their school. Su colegio, de ellos. ¿Listo? Their school. Hay que tener muy en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, tengo que tener en cuenta de quién estoy hablando, es decir, si estoy hablando de mí, de ti, de ella, de él, de eso, de nosotros, de ellos, para poder saber qué posesivo utilizo. Si utilizo my, your, her, his, its, our, and their. Tengo que estar muy pendiente. ¿Listo? Continuamos. Entonces, ¿qué pasó? Igualmente, perdón, como lo hice en clase, voy a mostrar unos ejemplos. Entonces, volvemos aquí a nuestro color. Vámonos con orange. Tenemos Alejandra is playing with her doll. Alejandra está jugando con su muñeca. Their house, su casa. ¿Se acuerdan de quién es el their? Ay, rayé, momento. Their. Miren, their le pertenece a ellos. Entonces, ¿de quién es la casa? Pues de ellos. Continúo. Their house, ¿cierto? Vamos en esta. Their house is big and beautiful. Su casa es grande y hermosa. Vamos con este. The dog is in its house. ¿Listo? El perro está en su casa. Its house. De él. Bueno, acá podríamos, como estamos hablando de él porque es un perro y es un macho, podríamos utilizando his house. Pero, en este caso, como estamos hablando es directamente de un animal, ¿cierto? O its toy, no sé, de pronto está jugando con su juguete, its toy, ¿cierto? Yo puedo utilizarlo. ¿Listo? Debo utilizarlo porque es un animal, es una cosa. ¿Va? Ahora, nuestra clase es difícil, pero me encanta. Nuestra clase es difícil, pero me encanta. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, yo estoy hablando acá de nosotros, pero yo no utilizo el nosotros para hablar de nuestra clase. Yo no digo nosotros clase es difícil, pero me encanta. No, yo digo nuestra clase es difícil, pero me encanta. Entonces, los pronombres o adjetivos posesivos nos ayudan a expresar lo que nos pertenece a nosotros o a los demás. ¿Listo? Continuamos. En esta primera guía también trabajamos los demostrativos. ¿Listo? Estos de acá. Los demostrativos dependen de dos cositas. La primera, si es singular o plural, ¿cierto? Es decir, si estoy hablando de un marcador o dos o tres o cuatro o cinco marcadores, o si estoy hablando de una, no sé, un juguete o varios juguetes, o si estoy hablando de una casa o muchas casas, ¿cierto? Obviamente. Continuamos. La segunda cosa de la cual dependemos para poder trabajar los demostrativos es si estos objetos de los cuales yo estoy hablando, o personas, porque también puedo referirme a personas, ¿cierto? Se encuentran cerca o se encuentran lejos. ¿Listo? Si yo voy a hablar en singular y está cerca, utilizo this. Pero si voy a hablar en singular, pero está lejos, utilizo that. Si es plural
y se encuentra cerca, utilizo this. Pero si es plural, ¿cierto? Y está lejos, utilizo those. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer el análisis, ¿cierto? De las personas que estoy hablando y de su cercanía o lejanía para poder hacer mis oraciones. Entonces vamos a mirar. Aquí. This is a dog. Este es un perro. Entonces, primer análisis. Pues me están hablando de uno solo, ¿verdad? Y aparte de eso, el perro está súper cerca. Entonces, como está cerquita, utilizo, ya saben, el this. ¿Listo? Vamos a volver. Ahora, en este segundo ejemplo, vamos a dejarlo hasta ahí. That is a mountain. O a mountain. Sorry, qué pena. A mountain. Esta es una montaña. Claramente nuestra montaña nos la muestran súper lejos, ¿verdad? Y es una sola, en lo que parece en la imagen. Entonces, that is a mountain. ¿Listo? También encontramos esto. These are cars. 1, 2, 3, 4, 5. Alcanzo a contar más o menos 6 carros. Son varios y están cerca. These are cars. Estos son carros. Ahora, en esta imagen, those are birds. ¿Listo? Those are birds. Esos son pájaros. Cerca a nosotros, claramente no están. Obviamente en la imagen sí. Sin embargo, pues obviamente están volando, están en el cielo, nunca estarían cerca a nosotros. Entonces, those are birds. ¿Listo? Continuamos. Nos vamos a ir con la explicación del taller. ¿Listo? Worksheet number 1. Aquí. Worksheet number 1. Encontramos 3 actividades en este taller. ¿Listo? Nuestra primera actividad era esta, que se encuentra acá. Esta es la número 1. Bueno, acá también la vemos. Y aquí yo les puse un ejemplo. Entonces, he is in his bedroom. Él está en su habitación. ¿Listo? ¿Qué errores encontré cuando empecé a calificar las actividades que ustedes me enviaron? Por ejemplo, esta. Venice is famous for canals. Muchos de ustedes, mis chiquitos, no tradujeron esto. Entonces, ¿qué dice acá? Acá dice Venecia, ¿cierto? Y al ser Venecia un lugar, ¿cierto? Es una cosa. ¿Y qué? ¿Cuál es el posesivo que necesitamos para cuando son las cosas? Nos devolvemos un poco. Vamos a devolver, nos vamos a devolver. Vamos a mirar. Y si ustedes se fijan acá, para poder utilizar el it, ¿cierto? Su posesivo es its. Y muchos de ustedes me colocaban her como si fuera de ella, o colocaban his como si fuera él. No. Como siempre les he dicho, es importante que ustedes analicen, ¿sí? Y miren bien de quién están hablando. ¿Listo? Otro ejemplo, the children, ¿sí? Los niños. ¿Listo? Child, solito es niño. The child, el niño, o la niña, the child. Pero si yo encuentro children, ¿cierto? Eso es niña. Niña, niños, perdón, en plural, estaría en plural. Entonces, como ahí dice the children, los niños, significa que son ellos. Entonces yo tendría que buscar cómo se utiliza o cuál es el posesivo que yo tengo que utilizar cuando estoy hablando de ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ya, pues, solucionemos. Entonces, aquí, bueno, eso me quedó como una esvástica.
Un momento. Entonces, it's. Ay, no pude. It's. Venice is famous for its canals. Y aquí, como son ellos, son niños, son ellos, utilizo pues el correspondiente para ellos. Their. The children are with their father. Los niños están con su papá. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, tanto en esta actividad como en esta. Vamos a mirar. Aquí. Recuerdo muy bien, pues ahorita no está el ejemplo que yo les puse, pero en la guía, esta actividad tiene un ejemplo hecho que, si no estoy mal, es este. O no me mentiras. Alguno de estos está solucionado. ¿Sí? Pero entonces vamos a mirar. Dice, estos son Peter y Wendy. ¿Cierto? ¿Y Peter y Wendy son nosotros? No puede ser nosotros. ¿Por qué? Porque no estoy con esa persona. ¿Sí? Cuando yo utilizo el nosotros es porque yo hago parte de la acción. Pero como están hablando de otras dos personas, puedo decir que es de ellos. ¿Listo? Entonces, estos son Peter y Wendy. Este es o esta es su flor. Y como acabamos de hacerlo acá, ¿cierto? La respuesta correcta para ellos es their. Bueno, their. Bueno, a mí no se me nota muy bien, pero creo que me están entendiendo la idea y arribita está bien escrito. Their. Cuando yo la utilizo, pum, la tacho. Y eso me da a mí la oportunidad de entender que para los demás hay solamente una opción. ¿Listo? Miren, acá está la del ejemplo. Acá nos dan un ejemplo. Y en este me estaban colocando como a la loca. Y no, hay que mirar muy, muy bien de quién se está hablando para poder responder. Si, por ejemplo, yo no entiendo qué significa meeting, pues cojo un diccionario, ¿cierto? Busco, o si no, si yo tengo la oportunidad, pues abro Google, busco el traductor de Google y escribo la palabra que yo no entienda. ¿Listo? Continuamos. Aquí, que ustedes ven acá es el ejemplo que se les colocó en la guía para poder hacer este ejercicio. ¿Listo? Entonces, nos dicen, si es uno solo y está cerquita, this is a book, este es un libro. Si son muchos y están cerquita, these are books, estos son libros. Si está lejos y es uno solo, that is a book, como lo vimos ahorita, ¿cierto? Y finalmente, those are books, están lejos, ¿cierto? Y son varios, esos son libros. Eso era lo que ustedes tenían que escribir aquí, en este ejercicio de acá. ¿Listo? Vamos a bajarlo un poquito. Eso. Ahora, acá, en el ejemplo, nos mostraban. This is a car. Este es un carro. ¿Cierto? ¿Qué nos mostraban? La mano nos muestra que el carro está cerca. Yo le decía a ustedes, mis chiquitos en clase, a los que pudieron entrar, que cuando, pues así, en el ejemplo, en el papel, si estos ejemplos tenían una flechita, significaba que el objeto se encontraba lejos, o los objetos. Entonces yo tengo que entrar a mirar. 1, me están hablando de la bicicleta. 2, me están mostrando que lejos. 3, es uno solo. Entonces empiezo a mirar. Miro acá, mi ejemplo que me entregaron acá. Está lejos y es uno solo. Utilizo that. Lo utilizo, me lo están mostrando. Esa es la ventaja de que nosotros los profes utilicemos los ejemplos para que ustedes se guíen, ¿cierto? Y hagan el análisis. Entonces, ya que sé que me toca utilizar el that, utilizo y digo that
is a, y me están dando la palabra bike. Bueno, acá. ¿Listo? ¿Qué nos podemos dar cuenta también? Cuando es un solo objeto, utilizo is. Mírenlo acá. Pero si son varios, utilizo are. Vamos a continuar. Por ejemplo, acá, los colores. La mano me muestra que están cerca. Entonces entran ustedes a mirar acá. ¿Cuál es el que tengo que utilizar para cuando son muchos y que están cerca? Y utilizo y hago mi oración. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer. Esa fue toda nuestra guía o nuestra primera guía, que fue sobre posesivos y demostrativos. ¿Listo? Continuamos con nuestra segunda guía. ¿Listo? El repaso del worksheet number 2. ¿Listo? Entonces, en este worksheet number 2 es muy fácil, ¿sí? Requería un poco más de trabajo porque pues es de práctica, ¿sí? Pero no significaba que fuera muy difícil, ¿vale? Vamos a mirar. Vamos a entrar a ver lo que es llamado en el inglés los verbos modales o modal verbs. Y vamos a iniciar con el can. Entonces dice, número 1, can en español significa poder, que se refiere a las habilidades que poseemos, es decir, lo que yo, María de los Ángeles Perdomo, puedo hacer. Yo puedo escribir, puedo jugar, puedo nadar, puedo hablar, puedo escribir. ¿Listo? Entonces, encontramos dos ejemplos acá. Yo puedo correr. Esta que aparece acá es la forma en que yo debo escribir y cómo debo usar el can. ¿Listo? Entonces dice, yo puedo correr, I can run. Ella no puede saltar. Sorry. Ella no puede saltar. She can't jump. Ella no puede saltar. ¿Listo? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Que primero tengo que colocar la persona, ¿cierto? Luego utilizo el poder, ¿cierto? De que puede o no puede, como también lo vemos acá. Y luego debo utilizar obligatoriamente, porque eso sí es obligatoriamente, debo colocar esa persona que puede hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no puedo preguntarle a un papá, hey papá, ¿qué puedes hacer? No, sí, yo puedo. Pues sí, pero ¿qué puedes hacer? Entonces yo le digo, no sé, Natalia, ¿qué puedes hacer? Yo puedo. Pues sí, pero ¿qué puedes hacer? Entonces, para poder hacer un buen uso de esto, de esta palabra, ¿cierto? Yo necesito colocar la acción que yo puedo realizar o que otra persona puede realizar, ¿cierto? Como nos podemos dar cuenta acá en estos ejemplos, ¿cierto? Yo puedo utilizar el can con cualquier persona, con ella, con él, con ellos, con nosotros, con ustedes, con el perro, con el gato, con todos. ¿Listo? Y lo puedo usar claramente en su forma afirmativa, es decir, que sí puede hacer, o negativa, que es que no puede. ¿Listo? Miramos, y dice acá abajito, cuando usamos el can o el can't, debemos usar obligatoriamente un verbo que muestre las acciones que se puede o no realizar, que es lo que acabamos de decir. ¿Listo? Para que se tenga muy, muy en cuenta. Aquí directamente, pues al no ser tan difícil, es decir, que no es que tenga que mirar con quién me toca utilizar el can, sino que lo puedo usar con todo el mundo, no es difícil. Vamos a mirar este segundo taller que, pues, no lo voy a negar, más que todo este era un poco complicado, este de acá, pero no imposible, ¿sí? Era más que todo como investigación. Tenían que traducir y verificar si la información que nos estaban dando era la acertada. Pero bueno, vamos a iniciar por orden. Actividad número 1. Dice, utiliza el can o el can't, ¿cierto? Porque no todos podemos hacer las cosas.
Usa el can o el can't y el verbo de la imagen para completar las oraciones. Aquí abajito les entregamos un ejemplo, ¿cierto? Y nos decían nos hacían referencia a este niño que se encontraba acá. Y decía, él no puede saltar. Pues claro, miren, pobrecito, tiene un yeso, tiene muletas. ¿Cómo va a saltar ese pobre muchacho ahorita? ¿Ah? No podía. Entonces, ¿qué teníamos que hacer ustedes? Mirar, ¿cierto? Cada una de las imágenes y decir si las personas que se encontraban acá podían o no podían hacer las cosas. Yo les dije en la clase y queda muy claro acá en la parte de arriba. Usa can y can't y el verbo de la imagen, o sea, esto que me están entregando acá. ¿Sí? Para completar la oración, vamos a hacer un ejemplo más para que nos quede claro. Vamos a hacer la número 5 de number 5. Me están hablando de ellos. Ellos, they. Ahí me están mostrando que efectivamente ellos sí pueden, miren. Ahí dice que sí. Sing significa cantar. Entonces, they can o can sing. Sí pueden. ¿Cierto? They can sing. Ellos pueden cantar. Entonces yo lo que tenía que hacer, o bueno, ustedes lo que tenían que hacer era mirar, ¿cierto? Mirar las imágenes, verificar que efectivamente esas personas pudieran o no hacer una actividad y escribirlo. Pero ¿qué pasó? Me escribieron como, ay, en el 2, can. En el 3, can't. En el 4, can. En el 6, can't. No, tenían que escribir toda su oración. Y por eso a algunos les quedó mal. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Vamos a irnos con esta. ¿Listo? Que esta es como la más difícil. Yo los entiendo un poquito, pero pues hay que esforzarnos un poco, ¿sí? Porque es que recuerden que yo los entiendo, o sea, obviamente inglés no es muy sencillo, de pronto a algunos de ustedes les toque hacer las cosas solitos, pero entonces hay que aprovechar nuestras herramientas de una u otra forma. Entonces dice, los monos, bueno, eso quedó como muy grande, un momento. Vamos a mirar acá si lo podemos bajar un poquito. Listo. Listo, entonces dice, el mono balancearse. ¿Un mono puede balancearse? Claro que sí, ¿cierto? Con su cola o incluso cuando salta de árbol en árbol. Entonces, como sí puede, yo tenía que escribir en este espacio can. ¿Listo? Vamos a continuar. Number 2. Entonces, bueno, primera cuestión. Como este era el del mono, pues yo colocaba el número de la oración donde correspondía. ¿Listo? No era como, ay, este mono se ve lindo, le voy a colocar el número 20. No, teníamos que colocar lo que le correspondía, el número 1. Ahora, número 2. Los grandes gatos, como los leones, roar. Es decir, que pueden hacer ese sonido. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, they can, ¿cierto? Ellos pueden rugir, pero ellos no pueden maullar. O sea, yo no he escuchado al primer gato que haga miau. El primer gato no, el primer león que haga miau, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como no puede, yo escribo acá can't. Porque no puede. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el león? Aquí. Coloco 2. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer era mirar, verificar que la información que estaba en estas oraciones estuviera correcta, ¿cierto? Mirar si estos animales en realidad podían o no podían hacer esas acciones y colocarles un numerito, ¿cierto? En cada uno de estos circulitos. Bueno, aquí. Eso era lo que tenían que hacer, mis amores. Continuamos.
Esta. ¿Mm? Esta también esta era muy parecida a la primera actividad, ¿sí? Tenían que escribir frases. Pero entonces en esta ocasión nos daban ciertas acciones. Entonces, ¿qué acciones nos daban? Swim, que era nadar. Play tenis, jugar tenis. Upsi. Tenis. Un momento. Vamos a bajarle acá el zoom. ¿Listo? Esquí. Esquiar. ¿Cierto? Play piano. Tocar el piano. Play piano. Y ride bike. Ride a bike. Montar en bicicleta. Esas eran nuestras acciones. Y acá teníamos unos niños, ¿cierto? Los nombres de unos niños. Teníamos a John, Anne, Matt, Ben, Sam, Betty, Jack and Liz. Teníamos a sus niños. Entonces, ¿qué tenían que hacer ustedes, mis amores? Dice, invéntate 10 oraciones de acuerdo con la información del cuadro. Utiliza can o can't de acuerdo al chulito o a la X en cada imagen. ¿Qué refiere el chulito o la X? El chulito significaba que los niños podían hacer las acciones, ¿cierto? Y las X, obviamente, pues que no podían. Entonces, por ejemplo, la profe eligió que va a hacer 2 oraciones de Matt, 2 oraciones de Sam, 2 oraciones de Jack, 2 oraciones de John y 2 oraciones de Liz. Si yo sumo, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10. Listo. Ahí ya me salen mis 10 oraciones. Entonces ustedes tenían que elegir 5 niños y hacer 2 oraciones de cada 5 niños. O una de cada niño. O pues distribuirlas. ¿Sí? Ustedes podían hacerla de las dos formas. ¿Listo? Ahora, vamos con los ejemplos. Aquí abajito, en esta parte de abajo, acá, nos daban ejemplos. Entonces hablaban, John puede, ¿cierto? John puede nadar en la piscina. Y acá abajo nos decían, John no puede jugar tenis. ¿Yo cómo sé eso? Pues acá, ¿cierto? Entonces la primera me dice que él puede nadar. Y sí, porque miren, tiene el chulito. Pero también me decía que no podía jugar tenis. Efectivamente, miren, tiene una X. Entonces, voy a hacer mis oraciones según lo que dije acá. ¿Listo? Entonces voy a hablar de Matt. Entonces yo voy a escribir, y escribo Matt. Voy a escribir una con que sí. Entonces, can, sí puede. Entonces, miremos. Matt puede esquiar. Matt can ski. Él puede esquiar. Mi primera oración. Voy a hacer mi segunda oración con Matt. Voy a escribir que no puede. Entonces, Matt can't, ¿cierto? Ride a bike. Y eso era todo lo que yo tenía que hacer. Obviamente me faltan 8, ¿cierto? Pero pues no tengo espacio y pues no voy a hacer todo el ejercicio acá. Pero ustedes, chiquitos, sí tenían que mirar esto. Y tenían que hacer, de pronto, pues esta es una idea, ¿no? Pueden hacer 2 de cada niño para que les complete las 10 o pueden distribuirlo de la forma en que ustedes quieran, pero la idea era que hicieran 10 oraciones teniendo en cuenta este cuadrito y esto también lo vimos en clase. Obviamente yo sé que muchos de ustedes no se han podido conectar, ¿sí? Sin embargo, las guías son muy claras, ¿sí? Aquí yo ahorita no tengo los archivos porque pues esta es una presentación que yo les hice, pero en sus guías es muy claro cuando les decimos, ¿sí?
y se los escribimos en español, se los escribimos en inglés. Entonces, una de las invitaciones, así se me acabe el año, pero siempre se las voy a decir, tenemos que leer con cuidado. Tenemos que ser cuidadosos cuando leemos las instrucciones de las guías. Papitos también, ¿sí? Yo los entiendo, de pronto tienen que dejar a los niños solos, irse a trabajar, yo los entiendo de mil maneras, pero hay que acompañarlos más y estar muy pendientes, ¿sí? Yo lamento haberme ausentado tanto con mi celular porque sí, no había podido, pero de verdad esa vaina se dañó y casi no la logro recuperar. Pero entonces, pregúntenme, ¿sí? Este video inicialmente es porque una mamita me escribió y me dijo, profe, en serio, necesitamos volver a recibir la explicación porque no entendemos. Ok, listo, ya lo hago. Pero entonces necesito que se comuniquen conmigo, ¿sí? De pronto durante este tiempo sin celular faltaron de pronto mensajes. Yo sí contestaba muchísimos correos a inicio, pero ya después se olvidaron de mí y no me estaban haciendo bien los trabajos. Entonces, pues nada, espero que con esta explicación de las dos guías ustedes puedan ponerse al día esta semanita. Recuerden que esta semana necesitan ponerse al día con todo lo que deben, ¿cierto? Y pues ya, yo espero que me les vaya muy bien, yo voy a estar muy pendiente. Ya estoy terminando de calificar, creo que ya terminé de calificar a los niños que me enviaron el taller número 2. La semana pasada aún estaban entregando. De hecho, tienen tiempo hasta hoy las 2 de la tarde para entregarlo. Entonces, ya con esta explicación un poco fresquita, pues ya podemos hacerlo mejor. ¿Listo? Entonces, que tengan un muy buen día, que se me logren poner al día, juiciosos. Y recuerden que todas las entregas se hacen por el Google Classroom. ¿Listo? Recuerden que Google Classroom lo hacemos o lo usamos, ¿cierto? Para nuestros trabajos. Si necesitan preguntar algo, puede ser por WhatsApp o por vía correo o incluso por el Messenger de Google Classroom. Pero pues nada, espero cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, logren resolverla ahí escribiéndome personalmente. ¿Listo? Mucho juicio, se les quiere, un abrazo y pues nada, nos estamos hablando, chiquitos.